Muy buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son nuestros hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy le voy a pasar directamente el testigo a Beatriz Montes, que va a llevar el programa. Muy buenas tardes a todos. Estoy encantadísima de hoy poder entrevistar a nuestra querida Fuencisla Casanova, que nos va a presentar un documento que ha elaborado. Vamos a conocer brevemente algunos datos de Fuencisla que realmente son impresionantes. Bueno, pues Fuencisla Casanova Arévalo, nacida en Segovia y está casada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, estudió Judicatura en la CEU, es licenciada en Psicología por la UNED, por la rama clínica, tiene la formación psicoanalítica de 25 años, es especialista en Psicología Médica y Psicosomática, coautora del libro Entrevistas Duales. Tiene 30 años de ejercicio profesional como psicóloga, psicoterapeuta y es nada menos que mención honorífica del Ilustre Colegio de Psicólogos de Madrid al cumplir los 25 años de colegiación. Como vemos, es impresionante el currículum que tiene. Y bueno, pues ella ha elaborado un informe que es titulado Efectos psicofisiológicos del adoctrinamiento en ideología de género. Lo ha realizado según las aportaciones científicas de la psicología dinámica, la psicología evolutiva y las neurociencias. En él nos expone que esta ideología niega la biología, la fisiología, la anatomía y la psicología. Nunca antes en la historia de la humanidad se había introducido una ideología que atentara contra la propia naturaleza humana y, sin embargo, está amparada legalmente y se está convirtiendo en la escuela como un dogma que los alumnos aprenden como si fuese una verdad. Fuencisla, tú como psicóloga eres sabedora de que la identidad del ser humano se va formando a la par que se desarrollan todas sus dimensiones. ¿Desde qué edad se comienzan a asentar las bases de lo que será su sexualidad de adulto? En el informe nos hablas de un periodo de ausencia de interés sexual. ¿Qué importancia tiene para el desarrollo del ser humano? ¿Y por qué hay que proteger al niño de la ideología de género que se imparte? Observamos también que la figura del hombre está siendo atacada constantemente por las ideas del género, especialmente por las feministas. En concreto, en el informe nos hablas de un ataque frontal a la figura paterna. Explícanos también qué puede suponer esto para el desarrollo identitario de los menores. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ¿desde qué edad se sientan las bases? No me preguntas de la sexualidad del adulto. Pongamos que la sexualidad del adulto tiene sus bases en el mismo momento de la concepción humana, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo. Y el espermatozoide, que viene del padre, del varón, le da al niño, bueno, el niño o la niña, es niño o niña porque le da la Y o le da X, porque esa es la única posibilidad, esa variación la da el padre. Ahí ya se sientan las bases de la sexualidad humana y de la identidad humana. Después, cuando el niño nace, realmente ahí también ya se está desarrollando la sexualidad y la identidad del ser humano. ¿Cómo lo hace? A través del triángulo que forma con el papá y con la mamá. En esos primeros 5 años, lo único que necesita el niño o el bebé, es un bebé, hasta los 3 es un bebé, luego ya es un infante, lo único que necesita es crecer en un ambiente donde haya amor y respeto y donde se le ofrezcan esas dos figuras básicas de identificación que son un hombre y una mujer, o sea, su padre y su madre. A los 4 años manifiesta cierta curiosidad, ¿no? Curiosidad sexual sobre no cualquier cosa, sobre su nacimiento y de dónde vienen los niños. Esa curiosidad sexual tiene que ser satisfecha por los padres, respondiendo de forma adecuada a su edad y siempre
con la carga afectiva del amor, o sea que ha sido concebido de forma deseada, que ha venido deseado al mundo y que el amor es lo que ha motivado su presencia en el mundo. Y luego se le explica de una manera muy sencilla, hay libritos, también se puede acudir a un psicólogo si los padres no saben muy bien cómo hacerlo, para que les digan cómo tienen que hablarle a su hijo y de qué manera se lo tienen que explicar. Y ya está, y el niño se queda tranquilo y ya no tiene ningún otro interés sexual. Esa es la primera etapa donde se produce, por lo tanto, no, la identidad y la sexualidad no se basa en estereotipos, sino que se basa en el dimorfismo sexual humano, que nacemos con nuestros genes de hombres o mujer, y de hombre o mujer, y que tenemos el aparato reproductor de un hombre o de una mujer, de un aparato inmaduro, ¿no? Y emocionalmente y psíquicamente inmaduro. Pero ya se sientan ahí las bases y ahí empieza el desarrollo. El niño tiene en esa etapa también porque el niño nace con la sexualidad, nace con esa energía que, esto viene de la psicología dinámica, la energía sexual, que también se llama el impulso vital o energía vital, que filósofos como Bergson lo llaman el elan vital, y que le hace tener en ese momento pues el impulso de sobrevivir, el impulso tiene sensaciones placenteras de carácter inespecífico, y debido a su gran inmadurez, pues no sé, no hay nada más. Es lo que tiene un bebé hasta los 4 o 5 años de edad. También cierta curiosidad. La curiosidad se ve, por ejemplo, en el jardín de infantes o cómo la niña se levanta la falda, pero eso es una curiosidad natural, que no hay que fomentar, no hay que reprimir, pero no hay que fomentar tampoco, porque el niño al nacer es puro instinto y tiene que ir entrando en un proceso de humanización del que, bueno, ya vamos a hablar más adelante. La segunda pregunta que me hacías, no recuerdo, ¿qué importancia, algo así, ¿no? ¿Qué Eh, importancia ¿Qué tiene para importancia tiene para el desarrollo del ser humano y por qué hay que proteger al niño de la ideología de género que se imparte? la importancia, me decías algo del periodo de latencia? O sea, a partir de los 4 o 5 años, Y sí, es efectivamente, que que es hay un un periodo periodo de muy silencio. importante, muy importante. Hoy en día en la escuela se está ejerciendo violencia sobre los niños, al sexualizarlos y al introducirlos en algo que ellos no quieren y no necesitan. Además, les causa un gran daño, porque en el periodo de latencia, eh, que es este periodo que empieza a los 5 años, 4 o 5 años, depende del niño. También digo en el informe que hay grandes diferencias, hay diferencias individuales y que las hay que tener en cuenta. No se puede uniformizar, uniformar la educación sexual o la educación de ningún tipo. En realidad también hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se tratan temas afectivos, la individualidad para no causar traumas y hacer daño a los niños. No, pero en este periodo, que es muy importante, pues se da lo que se denomina, y de esto hablaba un gran psicoanalista francés, Laplanche y un colega suyo, Pontalis, hablaban de la afánasis, o sea, la ausencia del interés y deseo sexual que se da en los niños hasta la pubertad. No tienen ninguna curiosidad, o sea, la curiosidad sexual desaparece. Se empiezan a desarrollar los sentimientos de pudor, de vergüenza, de asco. Em, pero ¿qué ocurre? La ideología de género va a decir que es el heteropatriarcado, el que reprime. Pues no, no, el heteropatriarcado no reprime nada, es la realidad biológica la que actúa en ese sentido. O sea, es de forma natural que los niños no tienen interés ni deseo sexual en muy diferentes culturas. O sea, no hay aquí una imposición que viene de la cultura, viene de muy diferentes culturas. ¿Por qué? ¿Y por qué se produce esta etapa? Porque se está desarrollando, hay una intensa neurogénesis, se está desarrollando la corteza prefrontal, se está produciendo el proceso de humanización. En la corteza prefrontal se encuentran ubicadas las funciones ejecutivas superiores que nos hacen genuinamente humanos, porque somos una especie superior. Lo siento si a alguien le cae como un ácido, pero somos una especie superior. Y el niño necesita que las gratificaciones no sean instantáneas. La sexualidad aportaría
gratificaciones instantáneas. No se tiene que esforzar, inmediatamente obtiene una gratificación. Entonces eso impediría, y de hecho se ha demostrado, porque la neurociencia avanza muchísimo, ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, se ha demostrado que la descarga constante de dopamina que supone, por ejemplo, cuando tú le das a tu hijo una pantalla, o sea, un móvil, una tablet, un niño pequeño, el niño sufre, digo sufre, porque la dopamina es una neurotoxina, es tóxica, es adictiva, sufre un chispazo de dopamina, o sea, una gratificación instantánea, para que se desarrolle la voluntad, para que se esfuerce y consiga metas, para que tenga cultura, para que tenga moralidad, para que tenga ética, para que tenga valores, o sea, para que se desarrolle todo lo que hace al ser humano humano, y le ha llevado a estas cotas de desarrollo que hemos conseguido en tantos aspectos. El niño no puede tener gratificaciones instantáneas, tiene que tener gratificaciones que le supongan esfuerzo, que saca notable matemáticas y su madre le dice estoy orgullosa, o sea, una gratificación emocional. Tiene que tener gratificaciones como por ejemplo un gol y su padre le dice ole machote, ole machote, muy bien, un gol. Por poner ejemplitos para que me podáis entender. O sea, el proceso de humanización, según dice Laplanche, requiere que la sexualidad, que esa energía que digo que tenemos todos los seres humanos, desde el mismo momento de nacer, la tenemos hasta la muerte, es la energía vital la que nos hace. ¿Por qué? Porque no va a descargarse de forma directa. No se descarga directamente hacia un objeto. Eso tiene que ocurrir cuando el niño llega adulto. Ahora lo que ocurre es que la descarga la canaliza hacia el desarrollo de todas esas funciones ejecutivas superiores, conseguir la cultura, hacia lo que sería el proceso de humanización, hacerse un ser humano, entrar en la sociedad, tener amiguitos, conseguir metas académicas, prepararse para la vida que le viene, ¿no? Como adulto. Entonces, de forma natural se produce ese proceso de humanización y de individuación, usando esa energía sexual que no va a ser descargada de forma directa, sino a través de ese esfuerzo, de esos logros que tiene el niño en la escuela, en la vida, en el deporte, en el arte. Creo que me he hecho entender, ¿no? Por esto es muy complejo, pero yo quiero que todos que me podáis entender, porque estoy intentando desmontar todas las mentiras, todas las falacias que se están volcando constantemente, y que la ciencia pone luz. No hay más que mirar lo que dice la ciencia para saber qué es lo que están haciendo, el daño que están haciendo, porque los están haciendo a los niños, a muchos niños, o sea, están haciendo un daño cognitivo con la sexualización, les están impidiendo desarrollarse como seres humanos, completar su proceso de humanización y de individuación, y les están dejando en un estadio primitivo, o sea, propio más de un bebé que de un niño o ya de un adulto. Creo que me has hecho otra pregunta, pero creo que me he olvidado de eso. En cuanto a la figura del hombre que está siendo constantemente atacada por la idea feminista, que hay un ataque frontal a la figura paterna, nos explicas en el informe. Explícanos un poquito esto, qué puede suponer para el desarrollo identitario de los menores este ataque a la figura paterna. Pues la figura paterna es, como digo, desde el principio ya de la concepción, es el padre el que da la X o la Y, ¿no? Ya tenemos un niño o una niña. Esto es muy básico. No lo asigna nadie al nacer. Ese es una de las primeras mentiras que oyen los niños, que les han asignado. Yo me lo he encontrado en la clínica, niños que pensaban que les habían asignado el sexo al nacer, que está en las redes, está en el colegio. Pues esa mentira bueno, primero que el padre te da que eres un niño o eres una niña. Luego, a ver, el padre es un tercero separador. Le da la independencia de la madre. La madre forma una simbiosis cuando nace el niño, una simbiosis hasta los 2-3 años, y el padre es el que se mete por medio y hace esa separación. Pasando un poquito los años, el padre también te da tu identidad, porque el niño lo admira y quiere ser como él.
O sea, la importancia que tiene tener un padre y una madre, o sea, un varón y una hembra. O sea, no dos mujeres. Yo no me, a mí no me lleva el odio al decir esto, me lleva el amor a los niños, el amor y el respeto a los niños, y que aunque puede que ocurrir que el niño o la niña se llegan a tener su identidad bien asentada, porque todo en el ser humano tiende a la integración. O sea, aquí no hay heteropatriarcado que se imponga ni nada, ni es el hombre el que se impone. Es que ya de por sí, al nacer, el niño ya busca integrar sus genes con su biología, con todo lo que es psicología, lo que siente, lo que piensa, cómo actúa. El ser humano tiende a la integración y eso le va a dar la salud mental. Y el padre ayuda, el varón ayuda a que el niño integre todo esto, porque el niño quiere ser como el padre y la niña quiere parecerse a mamá para tener un lugar en el corazón del padre. Digamos así, lo voy a decir de una manera sencilla, es más complejo, ¿no? O sea, que la falta de una figura paterna en la familia, pues es un hándicap para los niños. Le puede causar problemas y afectar a la salud mental. Una figura paterna con unas características determinadas. No basta cualquiera, ¿no? Tiene que ser básicamente bueno. En ese sentido, creo que bueno, la identidad tiene mucho que ver con la presencia del padre y la actuación del padre, que es el que cumple la función paterna, que es la función restrictiva, es el que debe ser la ley. Aunque la madre también puede cumplir la función paterna, o sea, la función de poner la ley, de exigir pero en general el amor de la madre es más incondicional y el amor del padre es más condicional. Y los niños necesitan, para tener su identidad y tener salud mental, esos dos tipos, esas dos formas de amor. Sí, sí. Y bueno, pues precisamente eso es lo que vemos, que la ideología de género niega esta evidencia científica de las aportaciones que tanto el varón y la mujer dan en sus diferencias sexuales al hijo. Y vemos como ellos, sin embargo, afirman que es un constructo social, ¿no? Sí. Y como hemos comentado antes, no puede haber cabida entonces aquí a los estereotipos. ¿Qué dice la ciencia sobre la sexualidad humana? ¿Y qué dice cómo debe de educarse, debe darse esta educación sexual? Bueno, vamos a ver. No responde la sexualidad no es un constructo. La sexualidad tiene unas bases biológicas. Y como digo, lo que define la sexualidad humana no es la imposición del heteropatriarcado, no, es la integración, es la búsqueda de la lucha del ser humano por integrarse. Y que cuando no lo consigue, sufre y tiene problemas de salud mental. Em, ¿qué, a ver, qué tendencia que hace que el hombre o la mujer no se integre? O sea, se puede ocurrir que el ser humano no se integre. Si metemos por medio una ideología que te dice que tú puedes elegir, que hay diversidad, es perverso, ¿no? Es perverso con lo que dice el diccionario de la Real Academia de Perversión, con clarísima tendencia al mal, hacer daño, ¿no? Intencionadamente. Si te dicen que puedes elegir, te están impidiendo, te están confundiendo para que no puedas llegar a tener tu identidad sexual, que de hombre o de mujer, y te están llevando a tener otras muy diversas y muy extrañas identidades, como podemos ver, y ya cada vez estamos más acostumbrados a ver que se está produciendo, ¿no? Que los niños tienen extrañas identidades y manifiestan comportamientos y actitudes en el que no concuerda la realidad con lo que ellos sienten o con lo que ellos ven, ¿no? Y eso, en ese sentido, eso es enfermedad mental. Entonces, no, la sexualidad no es un constructo. La sexualidad es una necesidad biológica que el ser humano siempre busca lo que concuerda con su realidad biológica, es que lo busca, pero también hay etapas en la vida, como la adolescencia o la preadolescencia, donde las personas, los seres humanos, tienen miedos, tienen incomodidad con los cambios que se están produciendo, es una época de enormes transformaciones físicas, los caracteres sexuales secundarios, y quien todos hemos sido adolescentes y sabemos que es una etapa donde sufrimos y donde no tenemos todavía bien asentada nuestra identidad y nuestra personalidad.
Pero, ¿qué tiene que hacer el padre? Como digo, en la primera etapa, los padres tienen que ser los que se ocupan de la educación sexual de los hijos. No se le puede dejar al Estado. Es el aspecto íntimo, es lo más íntimo que tiene una persona. Tiene que hacerse en un ámbito donde haya amor. El Estado no nos ama, el Estado nos manipula, nos quiere llevar a donde él quiere. Se tiene que hacer en un ámbito de amor donde se conocen las diferencias, como dije antes, entre unos hijos y otros, y se sabe que a unos se les puede hablar de una manera y a otros no se les puede hablar. O hay que esperar a que ellos pregunten, ¿no? Yo creo que la sexualidad y la educación sexual tiene que ser lo menos invasiva posible, no violentando a los niños, como se está haciendo hoy con el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios y en las redes sociales, sino esperando a que ellos manifiesten sus preguntas, sus dudas, sobre todo cuando son adolescentes, porque durante ese periodo que digo de ausencia de interés sexual, de afánasis, ahí hay que dejarles tranquilos y no tocar el tema, porque lo viven muy mal, lo viven mal en general, en general. Cuando llegan adultos, cuando llegan adolescentes, se les responde desde la sinceridad como padres y desde luego yo considero que desde el Estado es una intromisión inaceptable en la intimidad de los niños, educarles sexualmente. Sí. Pues precisamente como bien sabes tú, en Educadores contra el Adoctrinamiento nos preocupamos por este adoctrinamiento que están ejerciendo sobre los menores. Acabas de hablar de la intromisión del Estado que manipula a los menores y en tu informe hablas también de una programación de los seres humanos. Hablas del hábito de conformidad que puede provocar, así como conductas similares a las causadas por las adicciones. Y nos parecería interesante que ampliaras un poco más este asunto, lo que es las diversas consecuencias que se aprecian que conlleva este adoctrinamiento sexual, pues sobre todo porque estamos hablando de menores. ¿Qué nos podrías decir de esto? Pues bueno, es cierto que en el informe no desarrollo, esto viene de la psicología social, esto que hablo es muy poco, es muy breve lo que digo, es psicología social. Viene de los experimentos que se realizaron en el siglo pasado, en mediados del siglo pasado, grandes psicólogos sociales hicieron experimentos donde pusieron a prueba la influencia social, la influencia que tiene el grupo sobre el individuo. Sobre el individuo. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, en un experimento que hizo Solomon Asch y que podemos aplicar perfectamente a esta situación de adoctrinamiento en el colegio, porque estamos hablando de un grupo donde el niño está inmerso, en un grupo bastante numeroso, donde se manifiestan normas públicamente y él siente esa presión social que le lleva a aceptar esas normas. Bueno, pues se vio lo que se llamó conformidad, lo llamó conformidad Solomon Asch. Que Solomon Asch lo que quería es demostrar que el individuo prevalecía sobre el grupo, sobre la opinión y sobre las normas del grupo, pero en realidad comprobó lo contrario, comprobó que el grupo se impone, o sea, que el individuo se adhiere a esas normas sociales, sean explícitas o sean tácitas. En el 76%, y estamos hablando de adultos, un experimento hecho con adultos. Aquí estamos tratando lo que ocurre con la infancia, o sea, y que se repite una y otra vez porque tiene que ir todos los días al colegio y la educación es obligatoria, por lo menos en España. Que digamos que no hay escapatoria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué provoca eso? El hábito de la conformidad. O sea, queda sometido, o sea, va a coger el hábito como algo que va a repetir y repetir, repetir, lo que llamamos también compulsión a la repetición, va a repetir toda su vida, que cuando un grupo está en un grupo y el grupo tiene unas normas o unas opiniones distintas de las suyas, porque él puede venir de casa con otra opinión. Otra forma de pensar que sus padres le han sabido transmitir, pero está abocado a aceptar, a conformarse públicamente y actuar de acuerdo a eso que le imponen. O sea, no hay posibilidad de pierde la libertad. Lo que quiero decir es que pierde la libertad y se convierte en alguien sumiso, aunque no se produzca la aceptación privada. Por ejemplo, una niña, un adolescente está en un grupo de amigos, ¿sí? Quiere ser aceptada, el adulto quiere ser aceptado, el niño quiere ser aceptado. Los adolescentes se burlan de ella porque ella no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Se burlan de ella, la llaman estrecha y esa niña llega a tener relaciones sexuales.
O sea, porque tiene, por esto, por la conformidad, porque quiere ser aceptada por ese grupo. Pero en su interior no se produce la aceptación privada. O sea, está en contra. Lo va a vivir como angustia, con trauma, le va a provocar un sufrimiento y posiblemente va a necesitar ayuda psicológica. Y esto va a pasar con muchos niños que porque están tocando la sexualidad. O sea, no están tocando algo ajeno, externo, matemáticas, biología. Biología hay que enseñarles a los niños, por supuesto que sí. Aparato reproductor, como la reproducción humana, como por supuesto que sí. Pero cuando ya tocas emociones, tocas cosas íntimas, entonces esto va a provocar, por supuesto, traumas. ¿Traumas de qué? El hábito de la conformidad, por la presión social. Solo nos resistimos a la conformidad cuando predomina el deseo de conservar una identidad propia. Si no les dan identidad, si les roban su identidad de hombre o mujer, y la identidad es algo variable, ahora me siento hombre, ahora me siento mujer, ahora soy no binario, ahora soy un perro, ahora soy un gato, el niño no tiene raíz, no tiene nada en lo que agarrarse, en lo que apoyarse para resistir la presión del grupo. O sea, están haciendo seres débiles, obedientes, sumisos, que no pueden ejercer el control de sus propias vidas, porque la base de todo es la identidad. Te tienes que sentir lo que eres, un hombre o una mujer. Y eso se ve también en la clínica, personas que no tienen claro si son hombre o mujer, inconscientemente, o no saben, no lo han llegado a conseguir porque es un proceso que cuesta, es difícil, pasa por vicisitudes y a veces hay traumas que lo impiden, tienen muchos problemas: depresión, ansiedad, tristeza, fracasos. Hay que ayudarles a integrar y a tener esa convicción y esa identidad, porque es lo que te da el poder para rebelarte o para sobreponerte al rodillo que es el Estado. El Estado es un rodillo que quiere esclavos, que quiere sumisos, gente, personas, una masa. Están creando una masa de personas sumisas, obedientes, arrodillados, que van a aceptar una paga, que van a aceptar no ser nada. Eso es lo que están haciendo. Esto es lo que digo en ese párrafo, que no es que no lo desarrollo. También, bueno, esto como decía, bueno, dicen que decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Es que es fundamental. El autoconocimiento es básico para tener cualquier otro conocimiento. Si no, no puedes llegar a tener conocimiento, a conocer tu mundo. Primero te tienes que conocer a ti mismo, ser consciente de quién eres y de lo que eres, y luego ya vas a poder testear la realidad. Hacen personas que no pueden testear la realidad. Entonces, las reglas, ¿por qué digo que les lleva a una conducta compulsiva? A una conducta, o sea, la sexualidad como de forma compulsiva. Primero, no tienen establecido el control de impulsos. Como digo, la corteza prefrontal está en formación. En segundo lugar, las consignas y las normas que se imponen ahora es que hay diversidad y que puedes elegir. Por lo tanto, lo que está defenestrado es la heterosexualidad. Acusan a los heterosexuales de imponer el género. Entonces, están yendo contra la heterosexualidad. Eso lo captan los niños. Y que por eso hay esa eclosión, por esta influencia social de la escuela, esa eclosión de niños que dicen que son no binarios, que dicen que son cualquier cosa, porque les están diciendo, ¿quieres ser aceptado? Pues tienes que ser diverso. Tienes que elegir. Terrible, la verdad que Eso terrible. es lo que está ocurriendo. Sí, y bueno, pues, sin embargo, pues los que entendemos un poquito de este asunto, que llevamos ya tiempo estudiándolo, también vemos como confirmó Alicia Rubio hace poco en un programa aquí, que le hicimos una entrevista, que ella nos hablaba de los intentos que se tiene de legalizar la pederastia. Y en tu informe también mencionas el tema del abuso hacia los menores. Tú, Fuencisla, ¿qué opinas sobre esta cuestión? ¿Consideras que este adoctrinamiento puede abrir las puertas a la pederastia?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Alicia Rubio. Eh, Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Está claro que se ve bueno, en organismos internacionales, en nuestro propio gobierno, en políticas o en, no sé, propaganda que se difunde por el gobierno, por las administraciones públicas, ya puede ser me da igual el signo político, es que ya están todos subidos en ese mismo caballo, ¿no? De difundir y de manipular a la población para aceptar la pederastia, o sea, de ir ablandando con estrategias como la ventana de Overton, como las que hablaba Chomsky, están utilizando todas las estrategias habidas y por haber para ir cambiando la mentalidad, porque es un proceso, son muy constantes y conocen todas estos aportes de la psicología social, conocen todo, conocen todo esto que estoy hablando sobre los niños, los que sexualizan a los niños lo saben. O sea, los que se han empeñado, que viene desde la OMS o de la ONU, que dicen que hay que dar una sexualidad integral y fiebres de primavera, que se le dice que a los niños que tengan novio y que practiquen el sexo, o sea, saben que les están haciendo daño, saben, son gente perversa y con una gran tendencia a dañar, a hacer el mal. Entonces, claro que creo que están preparando a los niños para legalizar la pederastia. Sí, sí lo creo, estoy convencida. Estoy convencida porque les dicen que pueden elegir. O sea, ya no hay normas, ya las normas, o sea, vamos a ver, las normas biológicas, que son leyes biológicas, que no se pueden saltar, que no sé, porque va a tener muy malas consecuencias. Esas las pueden saltar, se pueden saltar todo. Les están dando permiso para hacer lo que quieran. Les están diciendo que tienen derecho, cuando lo que tienen es el derecho a que respeten su necesidad de tener su infancia, de tener su infancia, de ir cubriendo todas sus etapas y llegar a ser adultos plenos. Claro que sí, están preparando el camino a la pederastia. Pero antes de eso, y eso les van a hacer mucho daño. O sea, porque tienen que destruir su capacidad de pensar, su capacidad de su voluntad, su identidad para poder hacer que entre la pederastia y para que entre una sociedad donde el ser humano van a ser un despojos humanos. Yo siento tener que hablar así, pero es que es lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que veo, que están haciendo seres humanos muy destruidos. ¿Para qué? Para que luego sean fáciles presas de los predadores, de una ideología predadora que está constantemente diciendo que hay que despenalizar la pederastia y que pobrecitos pedófilos, pobrecitos pederastas, y que es repugnante y que lo triste es que la sociedad lo está permitiendo. Sí, la verdad es que es tremendo y es la realidad, que hay que decirlo alto y claro. Y además estamos apreciando también un alarmante aumento de casos de acoso escolar. Los defensores de la ideología de género sostienen que se debe a la discriminación que sufren aquellos que se sienten en un cuerpo diferente al biológico, a los insultos y acoso a los que se les somete, al igual que con aquellos que sienten atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Sin embargo, las estadísticas no engañan y apreciamos que a mayor educación sexual en base a esta igualdad de género, hay mayor número de casos del llamado bullying. ¿Qué nos puedes tú aportar, Fuencisla, con esto? ¿Tú crees que puede tener una relación causa-efecto? ¿A qué se podría deber? Vamos a ver, eso significa que los niños tienen un enorme sadismo, que los niños son violentos, que se les está educando con violencia. Si tú educas con violencia, es lo que siembras. Tú siembras en un niño violencia, recoges violencia. ¿De dónde le viene la violencia a los niños? Le viene por un lado, de todo, o sea, hay varios factores, ¿no? No solo hay uno, pero hay varios factores. Por un lado, le viene la violencia de lo que ven en las redes sociales, de de los videojuegos, que son mayoritariamente violentos. Les viene también de que las familias españolas están pasando por una etapa terrible debido a esta perspectiva de género, a estas leyes como la Ley Integral de Violencia de Género,
que rompe familias, que criminaliza al padre, al varón. Por eso he hablado antes de... Entonces esos niños están en medio de una guerra donde hay enajenación, alienación parental, donde ven el maltrato, cómo se maltratan los padres entre sí, o la madre al padre, o el padre a la madre, o sea, ven maltrato, ven faltas de respeto, ven odio, ven revancha, venganza, y son las víctimas, están en medio y lo chupan. Cuando salen de casa, llegan al colegio y descargan esa violencia sobre el más débil, sobre el más débil. O sea, cómo la ideología de género y todas estas leyes y todo esto está haciendo tantísimo daño a la sociedad, a la familia, a los niños al final, porque son las víctimas últimas, los niños. Y además, si adoctrina sexualmente a niños, o sea, vamos a ver, estoy diciendo que en esas etapas que la sexualidad es una cosa que no se toca, que se les deja tranquilos, que se les deja pasar por esa etapa, cuando el niño no es estúpido, sabe que el profesor está ejerciendo violencia porque le está transmitiendo algo que no quiere saber, que no le interesa, que no lo comprende, que no lo sabe, no lo puede asimilar. Se está ejerciendo violencia. O sea, adoctrinarlos sexualizarlos en el colegio es ejercer violencia sobre los niños. ¿Qué pretendemos? Esos niños van a ser violentos. No les están respetando. El Estado y los profesores no están respetando a los niños. Los niños no van a respetar a alguien que esté por debajo o que ellos piensen que es más débil que ellos. Es otro factor que contribuye a la violencia de los niños, al acoso, al bullying y que lleva camino de ir en aumento, de ir a más. No puedes educar a un hijo, a un niño sin respeto de lo que realmente necesita y no imponiéndole algo que le hace sufrir y que le está dañando. O sea, él sabe, lo acepta por lo que he dicho antes, por esto sé que se ha demostrado experimentalmente que hasta el adulto acepta lo que le viene del grupo, aunque sea absurdo, pero él no deja de en su fuero interno de decir, Dios mío, me están pisando, los niños no son estúpidos. Y esa energía, esa carga de odio, de violencia que ejercen sobre ellos, porque aquí hay un gran odio al ser humano. Lo que se demuestra con el adoctrinamiento en ideología de género es el gran odio al ser humano. Yo tantos años como tengo, yo tengo unas canas ya que en todos los años yo no he visto ese desprecio. No digo que no exista puntual contra personas homosexuales o personas transexuales. Yo misma atiendo personas homosexuales y yo les tengo un gran respeto como seres humanos que son. Pero es que no lo he visto. O sea, estos son mentiras, falacias, hay que luchar. La lucha ahora es entre las falacias y las mentiras y los engaños y la verdad. Y si los seres humanos adultos somos tan fáciles de engañar, ¿qué ocurre con los niños? ¿Qué ocurre? Que están totalmente desprotegidos, indefensos. Sí, eso es. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que ya estábamos comentando en esta entrevista, el tema del papel de los padres. Porque, bueno, pues sabemos que ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero son los que se están quedando atrás. Bien puede ser por ignorancia, por dejadez, o bien porque no les dejan educar a sus hijos como ellos desean. Hay familias que no están de acuerdo con esta intromisión ideológica. Y entonces nos encontramos con el problema de que, por un lado, los padres les enseñan a los hijos lo que ellos consideran adecuado en estos temas y lo hacen pues según sus principios, sus valores y sus creencias. Pero por otro lado, sus hijos se encuentran con la contraeducación en las propias aulas. ¿Qué les puede llegar a causar a estos niños que haya esta contradicción tan manifiesta entre la educación familiar y la de los colegios? Pues mira, Beatriz, decía Freud en 1902, hubo un simposio sobre el suicidio infantil, en una época donde el suicidio infantil era residual, no había prácticamente había muy poquitos, pero preocupaban. Hoy en día hay un aumento brutal, alarmante de suicidios infantiles, sobre todo entre niños entre 10 y 14 años. ¿Hay algún simposio sobre? No, ni lo hay ni lo va a haber. Por eso digo que se está implantando en la sociedad lo que se ha arraigado un odio al ser humano.
¿Qué le produce al niño que haya esta dice Freud en ese escrito sobre el simposio sobre el suicidio, que el que haya esa disonancia, que vayan por dos caminos opuestos, la educación de los padres y la educación del colegio, deja al niño sin raíces. Sin raíces. Entonces, ¿qué provoca? Provoca el suicidio. El suicidio infantil tiene como una de sus causas esa diferencia, esa que deja al niño desarraigado, esa diferencia entre lo que se educa en casa y lo que se educa en el colegio. Y él decía que debe ir por el mismo camino para proteger a los niños del suicidio. Eso dice Sigmund Freud. También que la escuela tiene que transmitir el amor a la vida y la confianza en el ancho mundo. Eso dice textualmente. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día que se les transmite, ya me salgo del tema de la ideología de género, o sea, se les transmite que estamos destruyendo el planeta y que tienen un futuro negro. A un niño no se le puede decir eso. No se le puede. ¿Qué provoca? Suicidio. Suicidio. Desarraigo, suicidio. Entonces, esto es tremendo lo que está ocurriendo, de separar la educación de los niños, aparte que el Estado se comporta como una secta. ¿Qué pretende una secta al final? Es poner a los individuos, a los adeptos, en contra de sus familias. Y en ese sentido es un ataque frontal al vínculo de apego, que es lo que pone a salvo a los niños de los predadores y les protege. Eso es lo que hacen. Al separar la educación de los padres de la que da en la escuela, están atacando el apego y poniendo a los niños contra sus familias, que son los que les van a defender de estos gobiernos predadores y de estas ideologías predadoras que se han implantado en la enseñanza. Eso es lo que están haciendo. Y si me lo permites, pues Cisla, yo añadiría, porque has hablado del suicidio físico, yo añadiría el suicidio ontológico, ¿no? Por Sí, dentro quedan destruidos, ¿no? El sí, sinsentido, el efectivamente. nihilismo. El Bueno, pues ya, nihilismo, la falta de valores, la falta de la moralidad, la ética, la espiritualidad, les roban el sentido de la trascendencia, se lo roban con la sexualización, les están arrancando su dimensión, que forma parte también de la salud mental, su dimensión espiritual. Humanizar es espiritualidad. Espiritualidad. Le están robando la espiritualidad. Y claro, les queda un vacío que les lleva a la depresión, que les lleva a no saber ni qué tienen que hacer con sus vidas. O sea, es terrible lo que está ocurriendo, terrible. pues vamos a intentar finalizar el programa con algo un poquito más positivo, ¿no? Para a ver si nos puedes dejar unos consejos a los padres y educadores que nos estén escuchando para contrarrestar este adoctrinamiento. ¿Qué pueden hacer para que sus hijos, sus nietos o sus alumnos no caigan en sus engaños? ¿Qué nos diría Fuencisla? Pues mira, voy a decir, no sé si voy a ser muy positiva y optimista, pero yo quisiera tirarle de las orejas un poco a los padres, la verdad. Me gustaría tirarles como terapeuta que soy de las orejas y educadora, porque también yo he hecho escuela de padres muchísimas veces, he tenido que enseñar a los padres. Les voy a tirar de las orejas porque aceptan, obedecen, y eso también se han hecho experimentos de psicología social, obedecen ciegamente lo que se llama también obediencia destructiva, según decía Stanley Milgram en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Lo que tienen que hacer los padres es, primero, entender que ellos comparten la responsabilidad, porque si están aceptando estas situaciones, porque primero por ignorancia, muchas veces no saben lo que está pasando ni lo quieren saber, porque delegan la responsabilidad, y eso lo demostró Milgram lo demostró claramente con sus experimentos, que delegan la responsabilidad en quien aparentemente tiene el poder, que tiene una apariencia mínima de autoridad. Cuando dijo CELA, los hijos no son de los padres, que era ministra, pero ¿qué autoridad tiene? Ninguna, moral ninguna, que tendría que haber hecho los padres. Sacar ese día, al día siguiente, los hijos a todos, los españoles masivamente, se había parado esto se había parado así, no ha ocurrido. Por eso, porque delegan la responsabilidad. Les voy a decir que tienen la responsabilidad de los daños que se les hace a los hijos, que tienen que implicarse porque los niños no pidieron nacer. Es que por un hijo se da un brazo. Tienen que tomar cartas en el asunto. Recordarles que la obediencia a la autoridad tiene un límite. No se puede obedecer todo.
y sobre todo cuando daña a los más indefensos, que son los niños. Y también que les animo a que cuestionen los motivos, como estamos haciendo en estos programas, los motivos que tiene la autoridad y cómo nos venden la moto de que lo hacen por el bien y que lo hacen por ayudar y que lo hacen porque es salud y que no, lo que provoca es enfermedad mental. Y consejos que les voy a dar. Primero, cuidar el apego, la interacción con los hijos desde el momento del nacimiento, los abrazos, mirarles a los ojos, evitar las pantallas de los móviles, porque está haciendo mucho daño al vínculo de apego y a la interacción de los padres con sus hijos. Hablarles a los ojos y hablarles siempre con la verdad. Después, cuando son niños ya que van al colegio, de 3 años a 6 años, 7 años, hay que sacarlos. Cuando llega un programa como el que Educat, que con una plumita el profesor seduce al niño, le induce, hay que sacarlo del colegio, hasta que el juez tome cartas en el asunto y decida que eso no se puede hacer, o sea, no se puede hacer, porque los niños pequeños no tienen ninguna defensa. Todavía no puedes hablar con él, es muy pequeño. A partir de los 7 años, 6 años, 7 años, que ya se pueda hablar con los niños, crear debates en casa, coger libros, esto es pensamiento único, lo que se está haciendo en el colegio, que ellos puedan dar su opinión. Se escribe su opinión, que su opinión es importante. Te guste o no te guste como padre, tú le das importancia y le das valor a su opinión. Eso va a contrarrestar el pensamiento único, la imposición totalitaria de las ideas, porque se crea debate leyendo un fragmento de un libro, que hay muchísimos libros de las fuentes, de científicos, que lo explican muy bien, qué está pasando en el planeta, qué no está pasando en el planeta, qué es la sexualidad, qué no la... O sea, todo esto, ponerlo en común en casa, sentarse a dialogar y darles la oportunidad de que puedan contrastar y digan, en el colegio me lo imponen. En el colegio los que dicen lo contrario son negacionistas. Y en mi casa mi padre y mi madre me escuchan. Mis padres me quieren porque me escuchan. Eso les digo. Maravilloso, Francisca. La verdad es que estamos muy agradecidos por estas palabras que nos ha transmitido. Una pena que se ha pasado volando el tiempo y te agradecemos de corazón cómo estás trabajando por defender a los niños de esta terrible ideología y esperemos que estas palabras tuyas lleguen a muchas personas y que ayuden a muchos padres y educadores a que realmente puedan ellos eh, tomarse en serio la educación de sus hijos, protegerlos de este mal tan terrible. Y bueno, pues ya sin más, pasamos a la última parte del programa, que es la reflexión final que me toca a mí. En un mundo que se esconde la verdad tras humos de ilusorias mentiras, sumergida en un océano de máscaras hipócritas y un ciego relativismo que impide ver la realidad tal y como es, no debe sorprendernos, querido oyente, que tantos niños y, lo que es peor, sus padres, estén cayendo en los engaños del género, una perversa ideología que está dejando todo un campo minado de cadáveres sobre los que alzan el vuelo los buitres que se están enriqueciendo a su costa. Nuestra invitada de hoy fue Encisla, una valiente psicóloga que conoce bien el tema, lo ha dejado bien claro. La ideología de género hace mucho daño a los niños, tanto en su mente como en su cuerpo, en su ser interno pero también externo, y cuyas consecuencias pueden ser para siempre. Los partidarios de la ideología de género la defienden bajo el estandarte de la libertad para elegir tanto el sexo sentido como la pareja. Afirman que ante todo está la búsqueda de la felicidad y que poner barreras es condenar a esos niños al sufrimiento, a una vida infeliz e incluso al suicidio. Ciertamente Dios nos ha creado libres, pero usar la libertad según unos criterios equivocados no es más que entrar en un círculo de cadenas, de condenas. Usar nuestra libertad buscando una meta que nos va a condenar es firmar nuestra muerte en vida. Lewis, en su obra El problema del dolor, lo explica claramente. Él decía, si tratáramos de excluir el sufrimiento o la posibilidad de sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres, descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma. Esa es la clave, querido oyente. Existe un orden natural que nada puede cambiar, en el que se incluye nuestra naturaleza humana,
nuestro ser humano, nuestra biología y nuestra psicología. Ir contra esto solo llevará a un sufrimiento innecesario más profundo que aquel que se intentaba cubrir. Porque es cierto que hay situaciones, hay percepciones que nos pueden hacer sufrir, pero están ahí porque forman parte de nuestra vida y no podemos evitarlas, hay que aceptarlas. Hay cosas que no se pueden cambiar y esto los niños han de conocerlo. Hay cosas que hay que afrontarlas, aunque duelan, porque una vez superadas, el crecimiento como persona sale a relucir. El escritor y teólogo francés Fénelon decía que el sufrimiento depende no tanto de lo que se padece, cuanto de nuestra imaginación, que aumenta nuestros males. Y esto es lo que está provocando en los niños. No todo lo que soñamos se realiza. Hay un dicho que dice, soñar no es malo si los sueños no te impiden ver la realidad. Cuando a un menor, aún sin capacidad de discernir lo que realmente es la vida, lo que quiere y desea para su futuro, que aún está saliendo del caparazón, se le enseña que puede ser lo que desee, que puede elegir libremente, sin criterios morales ni guías. Se está abusando de su inocencia, tal y como nos ha explicado Fuencisla. Esto, querido oyente, es un atentado al menor, cuyas heridas pueden ser incurables. El psiquiatra y psicoterapeuta austriaco Viktor Frankl tenía bien claro lo que hay que enseñar a los niños para hacerlos fuertes. Decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. No podemos permitir que continúen engañando a los menores diciéndoles que pueden ser del sexo que ellos sientan. No podemos callar ante este ataque tan cruel que están sufriendo con una educación sexual pervertida y alejada de su verdadero sentido. No podemos porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchísimas gracias, Beatriz, por todo y por esta magnífica reflexión. Y muchísimas gracias a ECA por haberme empujado a hacer este informe. Y es mi granito de arena en esta lucha por la defensa de la infancia en España y en el mundo. Os voy a recomendar como libro de cabecera, ¿sabes lo que están enseñando a tus hijos en el colegio? De ECA y Hazte Oír, para que los padres estén informados y reaccionen. Se lo deben a sus hijos. Y nuestra página web, donde encontraréis más contenido, www.eca-e.es. El correo electrónico, si queréis contactar, contraladoctrinamiento@gmail.com. Y el teléfono solo para WhatsApp, 611 09 88 36. Contactad para cualquier cosa que os preocupe. Si queréis recibir ayuda en un caso de adoctrinamiento, queréis denunciar el adoctrinamiento en algún lugar, en algún colegio, o si queréis venir al programa a contarnos vuestra experiencia. Nada más, agradeciendo vuestra atenta y amable escucha, nos despedimos con un abrazo y emplazándoos para sucesivos programas de Son Nuestros Hijos, que son todos los miércoles a las 16 horas, aquí en Multicanal Radio. Y como siempre os vamos a decir, dejad en paz a los niños.